no hacen lo que dicen. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que lo vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por las calles y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Digan conmigo: ven Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Vamos a cantar al Espíritu Santo que nos ilumine para predicar su santa palabra. Todos, ven Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántale a tu Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dile a tu Rey: está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos, iglesia. Muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Con todo tu ser, dile: muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. ven Espíritu Santo, ven a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Ilumina nuestros corazones, nuestras mentes, con palabras en nuestra boca, para poder predicar esta palabra y ponerla en práctica. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, Madre. Ven a nuestra vida y trae contigo a San José, a los ángeles y a los santos del cielo, para que nos guarden, para que nos cuiden y para que nos protejan de todo mal. Amén. Tomen asiento, por favor, en este momento. Un saludo muy especial a todos ustedes, hermanos y hermanas que han venido hasta este hermoso lugar a compartir estos días de retiro. Ya lo iniciamos anoche con los servidores en este lugar, una jornada muy hermosa, muy ungida, muy sentida, donde vimos la gloria del Señor en nuestras vidas. Y hoy estamos aquí, ya rezamos el rosario, ya clamamos al Espíritu Santo, estamos celebrando la Santa Eucaristía.
El Señor que queda con nosotros va a estar en la capilla para adorarlo y al final terminar con ustedes celebrando la hora santa, pidiéndole al Señor que cumpla los deseos más íntimos y más profundos de nuestros corazones. Yo estoy feliz hoy, estoy dichoso, rebosante de alegría, porque hoy estoy de onomástico. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de un santo que yo quiero mucho, porque llevo su nombre, San Bernardo de Claraval, un monje abad, enamorado de Dios y de la Virgen Santísima, que nos enseña a nosotros ese camino a seguir. Y si nosotros podemos rescatar dos palabras de todo lo que nos enseña este santo y la podemos unir con el Evangelio y con la Santísima Virgen María, se traduciría en palabras y obras. Díganlo conmigo. Palabras, más fuerte. Por última vez. Vea qué interesante esto. Al Señor Jesucristo se le acercan los amigos y los enemigos. Y dice que el Señor hablaba a sus discípulos, le hablaba al pueblo y también le hablaba a los escribas y a los fariseos. Y el Señor Jesucristo hoy trae una denuncia sobre sus enemigos, que son los escribas y los fariseos. El Señor dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los encargados de estudiar la ley. Podemos traducirlo con una palabra contemporánea. Los escribas eran los teólogos de la época, los estudiosos de la palabra, del misterio. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los que se encargaban de cumplir la ley. El cumplimiento por el cumplimiento. Pero lo malo del cumplimiento es que cumplo y miento. Y eso es lo que pasaba en sus vidas. Cumplían y mentían. Y el Señor va a traer esa denuncia. El Señor dice: hagan pues y observen todo lo que digan, pero no imiten su conducta. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, dice el Señor, porque se separaba su predicación de su conducta. Predicaban, pero no aplicaban, como dirían algunos, y ojalá que esa denuncia no caiga en nosotros, que predicamos, pero no aplicamos, porque nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestras palabras y con nuestros actos. Tenemos que decir y hacer lo mismo, y es importante porque el Señor trae una denuncia acerca de esto, mis hermanos. Y el Señor mismo se pone de ejemplo. El Señor era un hombre íntegro que predicaba y aplicaba. Y lo podemos ver, vea, dos textos bíblicos. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículo 29. Cuando se acerca, en el 19, perdón, cuando se acerca Jesús a Cleofás y a su compañero, los discípulos de Maús, y el Señor le preguntan que por qué discuten por el camino, que por qué van entristecidos. Y entonces ellos les dicen, pues que están tristes por Jesús de Nazaret, que era un hombre poderoso, que había venido, lo habían crucificado. Y el Señor les pregunta qué cosas. Y vean lo que responden en el versículo 19. Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras. Digan conmigo, obras y palabras. ¿Cómo es? ¿Y qué dice el Señor? Hagan lo que ellos dicen, palabras, pero no hagan lo que ellos hacen, obras.
El Señor es profeta poderoso ¿en qué? En obras y palabras. Vea lo que dice, mis hermanos y mis hermanas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 1. El primer libro, Teófilo, lo dediqué a todo lo que Jesús hizo y enseñó. Digan conmigo, hizo, más fuerte, hizo, por última vez, lo que Jesús hizo, sus obras, y enseñó a través de sus palabras. Hagan lo que ellos dicen, palabras, pero no hagan lo que ellos hacen, obras. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros hoy? Que seamos consecuentes con lo que creemos, que aplicamos nuestra fe. Vea que estamos predicando con mi cuñado Narciso el fin de semana pasado, y con el hermano José Luis, el hermano Javier y todos los servidores. Estábamos predicando y Dios mueve al hermano Narciso para que predique en contra de los amuletos, de los fetiches, de los talismanes, de las hechicerías en general. Y uno se pone a pensar, este pueblo de Dios, al cual se le ha predicado tanto, frente al cual se ha denunciado tanto, que portar amuletos, fetiches, talismanes, cosas para la suerte o para la protección, para las energías, para la Biblia, eso es malo, porque son puertas abiertas al demonio. ¿Cuánta gentecita utiliza manillas con ojos que se llama el Nazar, N-A-Z-A-R, y es un amuleto que viene por allá de los musulmanes, se llama dizque el ojo turco, y la gentecita carga esta porquería dizque para la protección? O una manito que se llama dizque la mano de Fátima, y una señora me decía, padre, que es que es la mano de la Virgen. Yo le dije, no señora, eso es un amuleto musulmán, porque ni los musulmanes creen en eso. Fátima era la hija del profeta Mahoma, la que estaba casada con un hombre llamado Omar. Y entonces algunos supersticiosos le llaman a esta manito, es que la manito de Fátima, y no es la mano de la Virgen de ninguna manera, es un amuleto que ni los musulmanes religiosos utilizan, solamente la gente que está llena de superstición, y ahí está la gentecita cargando el amuleto. ¿Cuánta gentecita carga en su billetera billetes rezados de dólares, 1 o 2 o alguna denominación, que para que les vaya bien, que para la suerte? ¿Cuánta gentecita carga dizque cuarzos, dizque para las energías? ¿Cuánta gentecita carga manos o patas de conejo? O tienen herraduras en sus casas, matas de sábila, se bañan con ruda, se bañan con una cosa, con la otra. ¿Cuánta gentecita le da culto dizque a lo que mal llaman la Santa Muerte? Porque creen que siendo amigos de la muerte se van a librar de muchos problemas. ¿Y saben cómo se llama eso? Supersticiones. Y venimos aquí y levantamos nuestras manos y cantamos alabaré, 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 alabaré. Pero salimos de este lugar y no alabaré ni los platos, ni la loza, ni nada. ¿Saben por qué? Porque decimos, pero no hacemos. A veces hacemos otra cosa diferente a lo que decimos, y entonces nos convertimos en unos bipolares espirituales, que decimos creer en una cosa, pero hacemos absolutamente lo contrario. ¿Cuántos de nosotros cargamos amuletos, fetiches y talismanes? ¿Cuántos de nosotros vamos a la botánica, a las limpias? Nos hacemos pasar el huevo por encima. ¿Cuántos de nosotros cometemos pecados de idolatría y eso no está dentro de nuestra religión? Yo al principio creía que eso era imposible. Era imposible que los hermanos católicos cargaran amuletos, fetiches, talismanes y hechicerías en general. Pero vean cuánta gentecita ha pasado por nuestras evangelizaciones, cuánta gentecita ha escuchado nuestras predicaciones y todavía siguen pegados a los amuletos,
a los fetiches y a los talismanes. Ese día mi cuñado, arrebatado por el Espíritu Santo, hizo una oración de liberación y pidió los amuletos. Hermanos, recogimos 3 bolsas llenas de amuletos, de fetiches y de talismanes en general. Una cosa pero terriblemente impresionante. Pero me da alegría y le doy gloria a Dios de que la gentecita haya abierto sus oídos y haya dejado que la palabra bajara a su corazón para poderse despegar de esos amuletos, de esas hechicerías y esas brujerías. Y el Señor dice que nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y hoy el Señor nos hace a nosotros esa denuncia que le hizo a los fariseos. Y si tú estás viviendo diferente a lo que predica la Santa Iglesia Católica, si estás viviendo en medio de fetiches, amuletos, talismanes, hechicerías en general, hoy es el día de ser consecuente con lo que nosotros creemos y renunciar a todo aquello que no le da la gloria a Dios para ser sanos, libres, vivir bendecidos, protegidos y en la victoria que solo nos da el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos, mis hermanos y mis hermanas, que ser consecuentes. Vea qué interesante este pensamiento que me ha llegado ahorita a la mente y al corazón. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, le hacemos una petición al Señor. En griego se dice, Basilea Deos, venga a nosotros tu reino. Buscamos el reino de Dios. Entramos en el reinado de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, el reino de Dios. Y todo aquel que busque el reino de Dios tiene que vivir como viven los hijos de Dios. No como viven los hijos del mundo, de la carne y del demonio, lejos de Dios, no. Tenemos que vivir como viven los hijos de Dios, pertenecientes al reino de Dios, a la iglesia de Dios. Pero todo aquel que busca el reino de Dios tiene un enemigo. Y por esa razón es que el Padre Nuestro desde San Mateo, porque San Lucas no lo termina igual, desde San Mateo termina con una expresión en griego que es apotutonerú. Y apotutonerú se traduce como líbranos del maligno, líbranos del malo, o como lo traducimos nosotros en Occidente, líbranos del mal. Pero el mal, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2851 y 52, el mal no es una abstracción, no es una idea, no es algo fabulesco ni inventado. El mal del cual nos habla a nosotros el Padre Nuestro es una persona, dice el Catecismo, que es la persona de Satanás, que Dios lo bate y lo reprende, que pelea, dice el Catecismo, contra la edificación del reino de Dios en el corazón de los hombres. Pelea y se opone en contra de la edificación del reino de Dios en el corazón de los hombres. ¿Y cómo quiere el demonio que el reino de Dios no se edifique, no se construya, no se realice en el corazón de los hombres, sino engañando a los hombres para que se alejen de Dios? Y cómo el demonio nos engaña, cómo nos está nosotros engañando el diablo. Primera de Pedro en el capítulo 5 versículo 8 dice, vigilad y orad, porque vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El demonio ronda como un león. San Alfonso María Ligorio decía que el demonio, cuando nos ronda como un león, nos está estudiando, está viendo cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras apetencias humanas, cuáles son nuestros deleites humanos, para poder tentarnos, porque lo único que el demonio puede hacer con nosotros es
ponernos la tentación, pero el que decide dialogar y entrar en esa tentación para caer en el pecado es el propio hombre. El demonio nos estudia como un investigador privado, nos ronda para poder devorarnos, para ponernos esa piedra de tropiezo, esa tentación, y por eso se llama diablo, porque el diablo es el que divide la voluntad del hombre. Y cuando nosotros somos divididos en esa voluntad, terminamos haciendo algo diferente a lo que creemos. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos hermanitos que practican la magia, la brujería, la hechicería, que le dan culto a la muerte, que cargan amuletos, fetiches, talismanes? ¿Cuántos de estos hermanitos verdaderamente son malos? Y la respuesta es: algunos son malos, porque ya han dejado entrar la maldad a su corazón y se volvieron malos. Y el Señor dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, malo, mentiroso, homicida, dice el Señor. Pero la mayoría de gentecita no es mala. La mayoría de gentecita es ignorante, que creen que teniendo eso en su poder o practicando eso o haciendo aquello, están entonces protegidos, y hay gente que cree que hasta le está dando la gloria a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ubicarnos en cuál reino estamos y a cuál reino le vamos a servir. Si le vamos a servir al reino de Dios o le vamos a servir al reino del enemigo de las tinieblas. Recuérdense de Josué, en el capítulo 24, versículo 15 en adelante, cuando Josué ahí en Siquem se para delante del pueblo de Israel y les pregunta: yo no sé a quiénes van a servir ustedes, o a los demonios, a los dioses paganos que sirvieron sus padres, o al Dios de la vida, al Dios de Israel. Y Josué da una máxima. Josué dice lo que él piensa y hace lo que él dice. ¿Sabe qué dice Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé ustedes a quién le van a servir, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy yo les pregunto a ustedes, ¿en cuál de los dos reinos se van a quedar? ¿Van a aceptar a Jesús, a su Señor, como Señor y Salvador, como Rey de su vida, renunciando a Satanás, a los demonios, al pecado, a los amuletos, a los fetiches, a los talismanes, para hacer consecuencias con su fe? ¿O se van a ir al reino de las tinieblas, donde está el demonio, con todos los amuletos, fetiches, brujos, talismanes, limpias y hechicerías? En general, yo no sé, México, no sé, Colima, a cuál reino va a servir usted, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de señores, Cristo Jesús de Nazaret. Y para poder nosotros ser consecuentes con eso que nos está diciendo el Señor, tenemos que, mírenme aquí y digan conmigo, ser humildes. Repítalo más fuerte. Mira al hermano que tiene al lado suyo, míralo a la cara. ¿Tiene cara de perro viejo? ¿No? Dígale, ser humilde. ¿Cómo es? Y mírenme ustedes aquí. No me mire mucho, hermana, que se enamora y yo soy sacerdote. Pero trate de no hacerlo. Míreme. La palabra humildad viene del latín humus. Y humus significa tierra. Bajarse. Agacharse. Dice Santiago en su carta: el que agacha la cabeza, Dios se la corona. Y cuando yo soy humilde, diría Santa Teresa de Ávila, la humildad es la verdad. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Cuando yo soy humilde, yo reconozco cómo estoy viviendo.
Y lo reconozco delante del Señor. Porque ustedes le pueden mentir al hombre, pero de Dios nadie se burla. Y entonces usted dice, Padre Bernardo, usted tiene razón. Dios está hablando a mi corazón. Yo he vivido como si fuera hijo de las tinieblas. He vivido en el pecado, en la carne, en el mundo, sirviéndole al diablo con amuletos, fetiches, talismanes. Le doy culto a la muerte, tengo hechicería, practico la nueva era, leo el horóscopo, la santería. Le doy culto a dioses paganos que no le dan la gloria a Dios. Pero hoy voy a ser humilde de reconocer eso y de pedirle al Señor que tenga misericordia. Porque si usted se llena de orgullo, dijo la Virgen María en el Magnificat, que Dios derriba del trono a los poderosos, pero exalta a los humildes, a los ricos los despide vacíos, dice la Virgen María, pero llena con su gracia a los pobres, a los humildes. Y vea cómo termina el Evangelio del día de hoy. Después de esa denuncia que el Señor Jesucristo hace contra los hipócritas, escribas y fariseos, que podemos ser nosotros mismos en este momento. Todos nosotros podemos tener un pequeño fariseo dentro que nos dice: lo que está predicando este hombre es mentira, no sueltes este amuleto, no sueltes ese billete rezado, no te quites esta manilla, no le dejes de dar culto a la muerte porque te vas a enfermar, te van a matar, te van a destruir. Ese pequeño fariseo o demonio que nos habla al oído, vea lo que dice el Señor al final de su evangelio: todo el que se ensalce, el que se enorgullezca, será humillado, pero el que se humille será enaltecido. Y tenemos un ejemplo en la Biblia muy claro acerca de esto. Y tenemos el ejemplo que nos da el mismo Señor y Salvador Jesucristo en este momento. Vea, aquí a mi derecha tengo a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Aquí está nuestra Madre Santa, la Madre de Dios. Pero existió un ser, que es el ser, y lo tengo que decir porque lo dice la teología, aunque no me gusta, pero no lo puedo cambiar: el ser más bello, el sexo creado por Dios, no fue la Santísima Virgen María. Este ser más excelso, bello, creado por Dios, fue un ángel, que fue la primera luz que brilló en medio de la oscuridad. Este ángel Dios lo enriqueció de tantos dones, de tanta belleza. Este ángel, mis hermanos, la Biblia tiene una referencia, y este ángel en el cielo se llamaba Luz Bella. El ser más bello, excelso, creado por Dios, se llamaba Luz Bella. Se lo repito, y San Bernardo lo dice: no fue la Santísima Virgen María. La Virgen María fue creada humana, mujer. Este ser fue creado ángel. Los ángeles están por encima de la naturaleza humana, por eso se llama preternaturales, por encima de lo natural. Pero vea lo que pasó, mis hermanos y mis hermanas. Este ángel se miró a él mismo y se vio así hermoso, excelso, creado por Dios, y él empezó a llenarse de orgullo, empezó a llenarse de prepotencia, empezó a exaltarse, a engrandecerse, hasta el punto en que se creyó Dios y que se creyó más que Dios. Sin embargo, nosotros podemos ver a la Virgen María, y la Virgen María, cuando el ángel Gabriel habla con ella, ¿qué dice la Virgen María? La Virgen María se ve y ella dice: yo soy humilde, que se ha gozado en la humildad de su ¿qué? De su esclava, humilde, esclava, aldeana de Nazaret. La Virgen María
naturaleza humana. Sin embargo, vea qué interesante, este ser que se ve grande, excelso, hermoso, este ser decide en su corazón no servirle a Dios. La teología habla del no service y la condenación eterna. Decide decirle no al Señor porque se siente orgulloso. En cambio, la Virgen María en su humildad, la Virgen María, ¿qué dice? Ella dice sí. ¿Qué dijo este ángel? ¿Qué dijo? No. Y la Virgen María, ¿qué dijo? Sí. El fiat voluntas tua, el hágase en mí según tu palabra. El Jimeni, el genoito, como decimos en griego, o Jimeni Adonai, como decimos nosotros en hebreo. La Virgen María dijo que sí. Este ser, al decir que no, ¿qué pasó? Se alejó de Dios y fue expulsado del cielo. Apocalipsis 12:7 dice que no hubo lugar en el cielo para él y fue arrojado del cielo. Y en cambio la Virgen María, ¿dónde estaba? En la tierra. Pero como ya le dijo que sí al Señor, ¿a dónde fue levantada? ¿Hasta dónde fue levantada? Hasta el cielo. Este ser le dijo no al Señor y se convirtió en una bestia. De ser luz bella, pasó a ser luz bel. De ser el levita del cielo, el sumo pontífice del cielo, el sacerdote del cielo, pasó a ser un leviatán. De ser luz pasó a ser oscuridad. De ser ángel pasó a ser demonio. De ser hermoso pasó a ser terriblemente horrible, que lo vemos totalmente desfigurado. Y esta mujer, cuando le dijo que sí al Señor, está el Diana de Nazaret, al decirle que sí al Señor, Dios la convierte en madre de Dios. Y por ser madre de Dios es virgen antes, durante y después del parto. Por ser madre de Dios, Dios la crea inmaculada. Por ser madre de Dios, el Señor de la tierra se la lleva para el cielo y la corona como reina y señora de todo lo creado. Y es madre de Dios y también es madre nuestra. Amén. Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia. Este ser decide hacerle la guerra a Dios, pero como ve que no puede con Dios, entonces quiere vengarse de todos los hijos de Dios. Y quiere hacernos el mal que más pueda en esta vida y llevarnos a la condenación. Quiere impedir que se edifique el reino de Dios en el corazón de las personas, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2852. En cambio, la Virgen María quiere que el reino de Dios se construya, se edifique. Por eso, ¿cuál es el consejo de la Virgen María para nosotros y para este mundo? ¿Cuál es el consejo de la Virgen María? San Juan capítulo 2, versículo 5, ¿qué dice? Hagan todo lo que Él les diga. Decir y hacer. Que nosotros seamos consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Hagan todo lo que Él les diga. Ese es el consejo de la Virgen. Que el reino de Dios sea edificado en nuestro corazón. Pero para hacer lo que el Señor nos dice, tenemos que aprender de ella y ser humildes. Porque el que agacha la cabeza, Dios se la corona. Y nosotros hoy tenemos que, en la humildad, reconocer el pecado. Yo sé que el pecado es terriblemente, una realidad terrible que nos entristece, nos acobarda, pero tenemos que confesar el pecado. Vea que cuando usted se llena de orgullo, prepotencia, usted se ensalza, termina diciendo frases como: yo cómo me voy a confesar con un hombre que es igual o peor pecador que yo. ¿Saben cómo se llama eso? Orgullo, y va camino al infierno. Pero cuando usted es un hombre humilde, una mujer humilde, usted dice: voy a ir al sacramento de la reconciliación, porque ese hombre que está ahí, que es igual
o peor que yo en el pecado, en este momento está actuando in persona Christi. Es Jesucristo el que actúa en él, y esa es la manera en que Dios tiene para perdonarme. Y tú vas y reconoces tu pecado. Qué difícil es reconocer el pecado. Hasta el Papa tiene que confesarse. Los sacerdotes tenemos que confesarnos porque somos pecadores. Hebreos en el capítulo 5 dice que Dios saca a hombres en medio de los hombres y los faculta como sacerdotes, primero que todo para que ofrezcan sacrificios por su propio pecado y después por los pecados del pueblo. Porque somos pecadores. Dios no escogió ángeles, Dios escogió hombres. Y cuando usted va y usted reconoce el pecado, qué humillante, qué fuerte es, pero qué lindo es cuando usted reconoce su pecado humildemente y el Señor lo absuelve y usted sale perdonado, y usted dice, qué bendición es tener el perdón del Señor. Y de ahí en adelante usted empieza, mis hermanos, a practicar su fe, a hacer lo que usted dice, a hacer lo que usted cree. Que ojalá hoy todos los que estamos aquí aprendamos de este ejemplo que nos pone San Bernardo, que es nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María, y nos alejemos de las obras de las tinieblas. No vivamos como los hijos de la noche, sino que nos acerquemos a la obra de Dios y vivamos como los hijos de la luz, como dice la oración colecta. Hoy, el día de San Bernardo, dice que podamos vivir como hijos de la luz, dice la oración colecta, que ojalá nosotros hoy lo podamos hacer y cambiemos. Si usted carga un amuleto, un fetiche, un talismán, llévese un rosario, porte un rosario, póngase una medalla, utilice una cruz, lleve la espada de San Miguel, lleve algo religioso que es un sacramental, donde usted demuestre el amor que le tiene a nuestra Madre Santa, la Santísima Virgen María. Que cuando la gente vea ese rosario colgando de su pecho, tendido ahí en su pecho, en su cuello, le digan, qué bonito se ve ese rosario, yo también quiero ser un hijo de Dios y buscar al Señor a través del corazón de la Virgen María. Porque esta mujer en su humildad nos enseña esta oración humilde que es el rosario, sencilla. Tanto que los orgullosos, prepotentes del mundo dicen, yo para qué rezo el rosario si esto es repetir las mismas palabras, palabras vacías, dicen los enemigos de Dios. Sin embargo, los hijos de Dios decimos, no son palabras vacías porque el rosario sale de la Biblia. No son palabras vacías porque meditamos en la vida del hombre perfecto de Jesús de Nazaret. No son palabras vacías porque todo, absolutamente todo, lo podemos tomar directa o indirectamente como referencia bíblica, porque el rosario es palabra de Dios meditada. Es la vida de Jesús de Nazaret, esta oración. Entonces nosotros humildemente nos acercamos y ese rosario humilde, esa oración tan sencilla, tan pequeña, tan nepiof, tan anagüín, como diría la Biblia, puede llegar a conseguir cosas inalcanzables, mis hermanos y mis hermanas. El rosario ha detenido guerras. Cuando la gente reza el rosario, se han alcanzado conversiones de países enteros, de personas que eran ateas, blasfemas, irresolutas, antirreligiosas, y que cuando se dedica la mamá, el papá a rezar, el Señor trae la conversión sobre esta persona. Es tan grande el Santo Rosario, mis hermanos, que una vez yo estaba leyendo en la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13, y decía que Pablo enviaba sus pañuelos, y con los pañuelos de Pablo los enfermos sanaban y los oprimidos liberaban. Estaba leyendo la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, cuando Pedro pasaba, ponía a los enfermos a la orilla de la carretera, de las vías, para que con la sombra de Pedro los enfermos sanaran. Y yo digo, un rosario es un sacramental instituido por la Iglesia que nos demuestra el amor que le tenemos a nuestra Madre. Y empezamos a mandar esos sacramentales a personas específicas con el envío, la oración, y los milagros que el Señor ha hecho son incontables. En estos días en el retiro de Guadalajara, una señora me decía, padre, yo tenía un amigo mío que era ateo,
blasfemo, irresoluto, antirreligioso, un hombre entregado totalmente a la carne, al mundo y al diablo. Y yo le mandé ese rosario, Padre, y empecé a rezar por él. Y este hombre dice que cuando tomó ese rosario, qué bendición tan grande el testimonio de esta mujer, que ojalá lo dé públicamente. Este hombre siente un deseo de confesarse, siente un deseo de volver a Dios, de ir a la iglesia. Y dice esta mujer que este hombre entra a la iglesia católica, confiesa su pecado, humildemente se arrepiente, le entrega su vida al Señor a través del corazón de la Virgen María, y de ser un gran pecador se convirtió en un gran servidor de la Santa Iglesia Católica, para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Algo tan humilde, tan pequeño, tan sencillo, pero el Señor hace grandes obras y maravillas, mis hermanos y mis hermanas. Así que yo los invito a ustedes, lleven su rosario, porten su rosario, recen su rosario, póngaselo a su familia, envíeselo a su familia, y ustedes van a ver la gloria del Señor. Van a ver que se cumple la palabra de Dios que dice: yo y mi familia serviremos al Señor. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.